El Monumento a la Revolución es uno de los recintos históricos más importantes de México. Aún conserva su estructura original y es uno de los pocos monumentos del mundo que pueden ser explorados por completo, desde la cimentación hasta la linternilla, esto es, la parte más alta del edificio. Este lugar esconde secretos inimaginables en sus diferentes niveles. Para conmemorar el centenario de la independencia de México en 1910, el presidente Porfirio Díaz lanzó una convocatoria para construir el Palacio Legislativo Federal, el cual pretendía ser uno de los más imponentes del mundo. El concurso no tuvo ganador, y tras abundantes escándalos y conflictos, el gobierno del presidente Díaz designó al arquitecto francés Émile Bernard como el encargado de diseñar y edificar un fastuoso recinto para los diputados y senadores. El arquitecto Bernard nunca vio su sueño materializado, ya que la obra fue cancelada al iniciar la Guerra de la Revolución Mexicana. De haberse construido, el monumento sería más grande que el Capitolio de Washington en los Estados Unidos. El presidente Porfirio Díaz colocó la primera piedra del monumento en septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. El sitio elegido para la edificación fueron unos terrenos pantanosos cerca de la colonia tabacalera y del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Debido a los retos que supuso cimentar el edificio en un terreno inestable, se realizó una excavación profunda para construir una cama de 17.000 pilotes, para soportar una estructura metálica de 14.000 metros cuadrados. Esta enorme estructura fue hecha por Milliken Bros., en los Estados Unidos. Con tecnología vanguardista y un trabajo artesanal en los remaches de la estructura. La construcción se detuvo ante el inicio de la Revolución Mexicana. El gobierno del nuevo presidente Francisco I. Madero, una vez en el poder, continuó con las obras, pero tras su fallecimiento, finalmente se interrumpió la construcción. Años después, la estructura de acero quedó abandonada y en permanente desgaste. Émile Bernard volvería a México para intentar dar vida a su proyecto en 1922, proponiendo un monumento a los grandes hombres de la lucha de la Revolución, llamándole Panteón a los Héroes. El presidente electo Álvaro Obregón aceptó su proyecto, pero fue asesinado en 1928. Un año después falleció el arquitecto Bernard. La deteriorada estructura se comenzó a desmantelar para usar el material en vías férreas. Pero en 1933, cuando el arquitecto Carlos Obregón Santacilia pasaba por el lugar, vio que la estructura central de lo que iba a ser la Sala de los Pasos Perdidos del Palacio estaba en perfectas condiciones. Por ello, sugirió al ingeniero Alberto J. Pani, entonces secretario de Hacienda, aprovechar la única parte rescatable del malogrado palacio, para honrar a la entonces recién concluida Revolución Mexicana. El propio arquitecto Obregón Santacilia creció cerca del monumento, en la calle de Vallarta, por lo que conocía a pleno el terreno. Carlos Obregón Santacilia había realizado previamente obras como las oficinas del Banco de México en 1926 y la Secretaría de Salud en 1929, ambas en la Ciudad de México. Quizá por ello, logró convencer al ingeniero Pani, quien a su vez, consiguió convencer a Plutarco Elías Calles de involucrarse en el proyecto, y convencer al presidente Abelardo Rodríguez. La adaptación de la estructura de la Sala de Pasos Perdidos, en el Monumento a la Revolución Mexicana, abarcó de 1933 a 1938. Entre los cambios que se realizaron, fue recubrir la cúpula con láminas de cobre, y remover el águila que remataba la linternilla de la cúpula monumental, que se trasladó al actual Monumento a la Raza, al norte de la Ciudad de México.
Obregón Santacilia dio un estilo sobrio Art Deco, vigente en esa época, con un contraste notorio entre las piedras usadas de cantera de color claro y piedra volcánica negra. Otros elementos alineados a este estilo son las 18 lámparas reflectoras que circundan a la Plaza de la República y las 4 hasta banderas del mismo estilo. El escultor Oliverio Martínez también se unió a la realización de la obra y creó las 4 columnas del monumento, que representan la independencia, la ley agraria, la ley obrera y la ley de reforma. Además, en estos pilares se encuentran los restos de los principales dirigentes de la Revolución Mexicana. El 4 de febrero de 1936, se emitió un decreto que otorgó al monumento la función de recinto funerario. Para este fin, se adaptaron criptas en las columnas. Aquí, permanecen los restos del expresidente Venustiano Carranza, que fueron trasladados en 1942 del Panteón Civil de Dolores, con motivo de la ceremonia de conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. Los restos fúnebres del expresidente Francisco I. Madero fueron traídos del Panteón francés el 20 de noviembre de 1960. Los de Plutarco Elías Calles, que estaban en el Panteón Civil de Dolores, fueron traídos 9 años más tarde en 1969. Los restos del expresidente Lázaro Cárdenas han permanecido ahí desde su fallecimiento el 19 de octubre de 1970. Los últimos restos que fueron depositados, y el único personaje que no fue presidente de México, fueron los de Doroteo Arango, conocido en el movimiento de revolución como Francisco Pancho Villa, que fueron trasladados desde el Panteón Civil de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1976 y depositados durante la ceremonia anual conmemorativa del movimiento revolucionario. A 100 años del inicio de su construcción, el Monumento a la Revolución Mexicana se inauguró el 20 de noviembre del 2010, como parte de los festejos del centenario de la Revolución. El edificio conserva su arquitectura original, fueron restaurados desde la piedra hasta el cobre, y han sido renovados el Museo Nacional de la Revolución, el mausoleo y la fuente adyacente. Adicionalmente, se instaló un elevador transparente en el centro, que lleva hasta el mirador que ha sido reabierto al público. Hoy, es posible recorrer el monumento desde la cimentación, pasando por las columnas y el mirador, hasta llegar a la parte más alta, la linternilla. En la planta baja, se encuentra el Museo Nacional de la Revolución, donde se muestra el desarrollo de este movimiento mexicano, a través de más de 3.000 piezas organizadas en una impresionante museografía. El elevador panorámico de cristal conduce al mirador intermedio, donde se puede observar una vista de 360 grados de la ciudad a 65 metros de altura. Este es el lugar perfecto para contemplar la ciudad, los edificios aledaños y la fuente Centenario, con su famoso juego de luces durante toda la noche. El monumento está rematado por una doble cúpula, sostenida por 4 arcos a una altura de 26 metros. La interior está recubierta de cantera y la exterior de cobre patinado. Una doble escalera helicoidal rodea la primera cúpula de cantera, que tiene como remate un deambulatorio, por el cual es posible acceder a una terraza que funciona como un mirador interno. Entre esta parte inferior y la exterior hay una estructura de acero hecha en Estados Unidos, con 29 costillas que sostienen 600 paneles de cobre, que fueron martillados a mano y son desmontables. Al interior de esta estructura hay un elevador curvo de estilo Art Deco, que permitía el acceso hasta la linternilla. Dicha estructura metálica tiene adicionalmente un anillo de compresión que sirve como compresor del sistema constructivo de la cúpula. En el punto más alto, se localiza la linternilla, compuesta por 2 cúpulas de 80 metros de diámetro. La linternilla es el remate del monumento.
En el proyecto original de Obregón Santa Cilia, tenía como objetivo fungir como faro para la urbe, con un enorme haz de luz. Puede observarse en este punto la abolladura de un rayo, que cayó en el monumento cuando éste no tenía pararrayos. Desde este punto, el pintor Juan O'Gorman tomó la perspectiva para su obra La Ciudad de México, en 1949. En este espacio, se lleva a cabo la actividad Amaneceres Monumentales, una de las experiencias más agradables, en la que los visitantes pueden apreciar desde las alturas la salida del sol en la Ciudad de México. Después del recorrido del Monumento a la Revolución, los visitantes podrán degustar una taza de café o una malteada de fresa, la bebida favorita de Francisco Villa, en el Café Adelita, establecimiento situado al interior del monumento, cuyo diseño simula con réplicas exactas un ferrocarril de inicios del siglo XX. En el gran espacio del Monumento a la Revolución se celebran festivales musicales, gastronómicos y culturales, con la representación de muchos países de América. El Monumento a la Revolución y el Museo Nacional de la Revolución Mexicana son una visita imperdible en la Ciudad de México. Se encuentran abiertos todos los días de la semana, y la entrada tiene un costo de 120 pesos para el monumento y de 36 pesos para el museo.